Trastorno de la personalidad narcisista. El equipo integrado entre mis compañeros Karen, Rosalina, Dana Paola y Rafael, nosotros elegimos el trastorno de la personalidad narcisista, y en esta ocasión se trata de una persona de nombre Pedro Torres, de edad 37 años, de género masculino, estado civil soltero, de profesión empresario en el sector tecnológico. Un poco de su historia personal es que Pedro creció en una familia de clase alta con grandes expectativas. Su padre, un empresario exitoso pero distante, lo presionaba para sobresalir, mientras que su madre, sobreprotectora, reforzaba su creencia de superioridad. Ahora les voy a decir un poco de su historia laboral. Desde muy joven creó su propia empresa donde los empleados lo describen como una persona arrogante, poco empático y extremadamente exigente. Ha tenido problemas para mantener relaciones laborales duraderas debido a su tendencia a menospreciar a los demás y exigir admiración constante. En cuanto a su historia social, Pedro mantiene una vida social basada en eventos exclusivos y amistades superficiales, pero carece de relaciones profundas. Su dificultad para conservar amistades a largo plazo se debe a su tendencia a utilizar a los demás para su beneficio y descartar a quienes no cumplen con sus expectativas. En cuanto a su historia familiar, la relación familiar es distante y superficial. Busca aprobación de su padre, casi siempre es idealizado por su madre y compite con uno de sus hermanos menores. Criterios diagnósticos. El diagnóstico que presenta Pedro Torres cumple con todos los criterios del trastorno de personalidad narcisista, según el DSM-5. Aquí podemos evidenciar un patrón persistente de grandiosidad, de admiración, de falta de empatía. Los principales síntomas que él está presentando son esta grandiosidad y la autoimportancia, muy exagerada, que se percibe como una persona excepcional, con habilidades superiores a la de los demás, y se considera que merece pues un trato especial. También tiene una necesidad excesiva de admiración, busca mucha validación constante y reacciona negativamente a las críticas y pues menosprecia a los que no le dan elogios. También tiene una falta de empatía y también explota a las personas, tiene dificultades para reconocer o preocuparse por los sentimientos de los otros. Mantiene relaciones muy superficiales y utiliza a las personas para un beneficio propio. Tiene creencias de exclusividad y superioridad. Se rodea de personas de alto estatus, evitando las relaciones significativas que puedan desafiar su autoimagen. Tiene dificultades en la regulación emocional y en el autoestima. Posee una baja tolerancia a la frustración y su autoestima depende de la validación externa. Además, experimenta un vacío emocional constante. Y el impacto que tiene en su vida cotidiana, su trastorno afecta negativamente las relaciones personales, pues tiende a ser arrogante, competitivo, poco empático, lo que dificulta la construcción de vínculos profundos. En el ámbito laboral, su estilo es muy autoritario, genera conflictos con sus empleados, y en su vida social sus relaciones son también muy superficiales, basadas en una mera convivencia. A pesar de su aparente éxito, su dependencia de la admiración es externa y lo mantiene en un estado de insatisfacción permanente. Factores que contribuyen. A continuación, se presentan los riesgos y vulnerabilidad en este caso. En cuestión de factores biológicos, es la predisposición genética, de posibles antecedentes familiares y trastornos de personalidad. También alteraciones neurobiológicas, como es la disfunción en la corteza prefrontal y la amígdala, afectando empatía y autorregularización emocional. Los factores psicológicos se presenta la crianza basada en superioridad,
Desde niño Pedro fue condicionado a sentirse superior y especial a los demás. El refuerzo de actitudes egocéntricas, su madre lo idealizaba reforzando su sentido de exclusividad. Relación distante con el padre, buscaba validación constante debido al éxito que su mismo padre tenía. Falta de regularización emocional, no aprendió a manejar la frustración, desarrollando defensas narcisistas. En cuestión de factores sociales, se presenta presión por tener éxito. Desde pequeño fue impulsado a destacar en los demás, ambiente de estatus social, siempre estuvo rodeado de personas con un alto nivel socioeconómico, reforzando su sentido de superioridad. La falta de vínculos afectivos profundos, sus relaciones son instrumentales, sin empatía y sin reciprocidad. También la interacción que refuerza su entorno. En cuestión familiar, la madre fue siempre sobreprotectora y un padre muy exigente, con la necesidad de reconocimiento y miedo al fracaso. En cuestión laboral, siempre se mostraba autoritario y sin empatía, lo cual le generaba conflictos con los empleados por su éxito, reforzando su comportamiento de narcisista. En cuestión social, se rodea de quienes refuerzan su ego, evitando la vulnerabilidad. En cuestión personal, usa a las personas según su conveniencia y rechaza a quienes no le son útiles. Como tercer punto, el ciclo de refuerzo de trastorno narcisista. La necesidad de validación, busca admiración constante por sus triunfos, por lo que él haga. Forzosamente necesita que alguien se lo reconozca. El éxito momentáneo, su estatus y logros le dan reconocimiento. El desprecio a los demás, minimiza a quienes no le son útiles, relaciones superficiales y conflictos, deterioro de sus vínculos por falta de empatía, soledad y vacío emocional, no tener relaciones auténticas y búsqueda nueva de validación. Reinicia el ciclo con nuevas personas, nuevos logros. Pedro desarrolla un trastorno de personalidad narcisista debido a factores biológicos, psicológicos y sociales. Su entorno refuerza su comportamiento manteniéndolo en un ciclo de búsqueda, de validación y relaciones superficiales que le impiden un cambio genuino. Enfoque terapéutico y reflexión. En enfoque terapéutico llegamos a la conclusión de que la mejor opción es la terapia cognitivo-conductual. Esta elección se basa en su efectividad para modificar creencias disfuncionales, mejora la regularización emocional y fomenta la empatía. Además, se puede incorporar elementos de la terapia basada en la mentalización para fortalecer la capacidad de comprender y responder adecuadamente a las emociones propias y ajenas. En técnicas terapéuticas vimos la reestructurización cognitiva, que identifica y modifica creencias grandiosas y esquemas disfuncionales sobre el éxito y la superioridad. Entrenamiento en la empatía, uso de ejercicios de perspectiva para fomentar una comprensión más profunda de los sentimientos ajenos. También vimos las técnicas de regularización emocional, estrategias de fomentación para mejorar la tolerancia a la frustración, modificación de conductas interpersonales, juegos de roles y modelado para promover relaciones más equilibradas y genuinas. Psicoeducación explica el impacto del narcisismo en las relaciones y la importancia de la flexibilidad cognitiva y emocional. En objetivos terapéuticos vimos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo buscamos aumentar la conciencia sobre el impacto de sus comportamientos con los demás, identificar y desafiar creencias disfuncionales relacionadas con la superioridad y la necesidad de admiración, iniciar el aprendizaje de estrategias de regularización y a mediano plazo buscamos mejorar la capacidad de empatía a través de ejercicios de mentalización, reducir la dependencia a la validación externa para la autoestima, desarrollar habilidades de comunicación más asertivas y menos explotadoras. Y a largo plazo, construir relaciones interpersonales más genuinas y recíprocas, mantener una autoestima más estable y menos dependiente de la admiración externa, generalizar las habilidades adquiridas a diferentes ámbitos de la vida, personal, laboral, social, reflexión. Nuestra reflexión y conclusión final
Llegamos como grupo a reflexionar que el desarrollo de este caso clínico nos permitió comprender más a fondo la complejidad del trastorno de la personalidad narcisista. Inicialmente pensamos que ese trastorno era simplemente una manifestación del egoísmo extremo, pero al analizar más el tema comprendimos cómo factores como la educación y la dinámica familiar pueden reforzar ese tipo de personalidad. Además, hemos descubierto que la combinación de la terapia cognitivo-conductual con enfoques como la mentalización puede ser clave para su tratamiento. En implicaciones prácticas, este trabajo ha reforzado la importancia de una comprensión integral de los trastornos de la personalidad, teniendo en cuenta sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Como futuros psicólogos nos vemos motivados a desarrollar estrategias de intervención personalizadas y flexibles adaptadas a las necesidades especiales de cada parte. Además, nos hace reflexionar sobre la importancia de la psicoeducación y la paciencia en el proceso terapéutico, especialmente en casos donde la resiliencia en este cambio es muy alta.